Vamos a leer San Mateo capítulo 15, el versículo 21. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela pues de vosotras nosotros. Le respondió, dijo: No soy enviado sino a la ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ustedes saben que una ciudad, ¿cómo se llama? Tiro y también de Sidón. Esas ciudades eran ciudades ricas. Por eso, económicamente, la gente de allá vivía muy bien, porque eran puertos, pues exportaban y importaban para ganar mucha plata. Sobre todo, Jesús era un judío, ¿no? Pero él se fue a Tiro y Sidón. Miren, hermanos, en aquel tiempo ningún judío quería entrar en Tiro y Sidón, donde había muchos ídolos, sobre todo los habitantes de allá, no todo, pero casi todos han creído en un dios ajeno llamado Astarot. Hermanos, pero Jesús se fue a Tiro. ¿Por qué? Para cumplir la profecía de Jehová que estaba escrito en Isaías. Porque en Isaías capítulo 9, el versículo 1 y 2, donde estaba escrito que sobre Tiro y Sidón y Galilea. Si yo leo Isaías capítulo 9, el versículo 1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en antigua, tal como la aflicción
que le vino en el tiempo que libanamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Naftali. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar. De aquel lado de Jordán, en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hermanos, en Galilea era el pueblo natal de Pedro. Casi la mayoría de los apóstoles de Jesucristo, ellos eran de Galilea. ¿Sí? Y según punto de vista de los judíos, los habitantes de Galilea eran casi igual que los gentiles. Quiere decir que eran muy menospreciados por los judíos. Pues los judíos pensaban que Galilea y Tiro y Sidón eran ¿qué? Reprobados de Dios. Y el territorio de reprobados de Dios. Y donde no había que la esperanza. Pero aquí, ¿qué dice? 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ella. Por eso Tiro y Sidón también estaba muy pegado a Galilea, ¿sí? ¿Por qué Jesús se fue a Tiro y Sidón y a Galilea? Porque donde que había la promesa de Dios. Un día Galilea, ¿qué vio? La luz. ¿Sí? ¿Jesús vino a la tierra solo para salvar a los judíos? No, para todos. Pero solamente al comienzo obedeció a la voluntad de Jesucristo. Los hermanos comunes y sobre todo el apóstol Pablo. Porque ellos predicaban a los gentiles, ¿sí? Pero ya Jesús se fue a Tiro. Quiere decir que ya él predicó a los gentiles. Vamos a volver a San Mateo capítulo 15. Saliendo Jesús de allí, saliendo de Capernaum. ¿Por qué? Aunque él predicaba bien y también daba a los habitantes de Capernaum que señales, también donde él hacía los milagros de Dios, pero no muchos creían en Jesús. Al contrario, que menosprecia. ¿Por qué? También Jesús era de Nazaret, que se ubicaba en Galilea, ¿sí o no? Él es un hijo de José.
Yo conozco muy bien a los hermanos de Jesús así. Pues salió de Capernaum y él se fue a donde? A Tiro. Porque donde había que los pobres en espíritu, sobre todo una cananea que era muy humilde en espíritu, porque ella tenía una hija que tenía que espíritu inmundo por eso. Aquí dice 2. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Un demonio. En San Marcos capítulo 7, donde estaba escrito que ella era una griega. También ella era sirofenicia de nación. Es que ella era una gentil, ¿sí o no? Pero San Mateo escribió en San Mateo capítulo 15, el versículo 22, sobre ella, que ella era una mujer cananea. Ustedes sabían que los cananeos eran muy enemigos de Israel, ¿sí o no? Eran muy adversarios. Entonces, ¿por qué el apóstol San Juan, San Mateo, llamó a ella que una cananea? Y ella era una mujer muy reprobada de Dios, ¿sí o no? Y ella era una griega, también sirofenicia de nación. Siempre los israelíes pensaban, los cananeos, ellos eran reprobados de Dios. Tenían que ser destruidos, ¿sí o no? Por la espada de Jehová. Ella era una reprobada de Dios, según la ley de Moisés. Sobre el Tiro, que había muchos dioses ajenos, especialmente donde había que una diosa que hasta la cual era muy fornicaria, ¿sí? Entonces, ¿por qué Jesús se fue a Tiro? Donde había una alma que estaba muy preparada para tener la vida eterna. 22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esa mujer sufría mucho por esa hija, ¿sí o no? Porque su hija estaba endemoniada, ¿sí o no? Anteriormente yo veía a ese asunto cuando yo era un seminarista, como estudiante de universidad de teología. En aquel momento, una hermana de la iglesia me invitó y me llamó a su casa
para predicar a su hija que estaba endemoniada. Según ella, según su padre, según su hermano, creo que mayor. Ella cada día destruía, molestaba a sus familias, cada día. Solo se quedaba en su habitación muy oscura. Siempre se quedaba. Siempre hablaba en su corazón sola. Yo veía eso. Al llegar a su casa, su mamá gritaba y me decía, hermano, sí, mi hija entró en su habitación con cuchillo. Oh, ¿qué hago? También rompió una ventana de su habitación un poco. ¡Ah, hermano! Por favor, mi hija entró en su habitación con cuchillo de cocina. Así, era tamaño así. Un poco era grande. En aquel momento un seminarista estaba conmigo, ¿no? Pero él no quería entrar. Hermano, si usted entra. Yo también realmente tenía miedo, sinceramente. Pero por el orgullo de hombre, ¿no? Sí, yo voy a entrar. Ella cerró su habitación, cerró su puerta de su habitación. Por eso yo entré por ventana que ella rompió. Cuando entró, ella se sentaba en una silla. Tenía mucho miedo. ¿Dónde está? Al ver cuchillo, de repente yo agarré sus dos manos y quité de ella. Yo pedí a sus familias que primero vamos a cantar el himno, por eso cantábamos. En aquel momento no quiero explicar más hasta aquí. Su madre cada día me confesó. Y su hermano mayor y su padre, todos me decían, no queremos vivir más por esa. Entonces una cananea que tenía una hija que tenía espíritu inmundo. Pero aquí dice, ¿qué dice? Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Estaba muy demoníaco. ¿Sí o no? Pues creo que aunque ella tenía mucha plata, también tenía la casa linda, tenía todos, pero una griega ya murió, ¿sí? En su corazón. Ustedes saben que los arrogantes en espíritu tienen interés en la noticia de Jesús. No, de ninguna manera. ¿Quién tiene interés en la noticia de Jesús? Los que son pobres en espíritu.
Mire, hermanos, en Tiro había muchos dioses ajenos, sobre todo una diosa llamada Astro. ¿Sí? Pero nadie podía echar el demonio de la hija de una cananea. ¿Sí? Pero un día, esa cananea que escuchó sobre la noticia de Jesucristo, que, Jesús, ¿quién es el Hijo de Dios? Él ya entró en nuestra ciudad. Al escuchar esto, ella tenía fe, ¿sí o no? Entonces, mi única esperanza está en el Señor. Hermanos, ella era una griega también, era, ¿cómo se llama? Sirofenicia de nación. Quiere decir que ella era más alta categoría, ¿sí o no? Que Jesús, humanamente. Pero cuando ella escuchó la noticia de Jesucristo, de repente, ¿qué tuvo? Tuvo la fe en Jesús. Corría a él, a Jesús, pidiendo, ten misericordia de mi Señor. Señor, ten misericordia de mí. ¿Quién sabe pedir a Jesús, ten misericordia de mí? Los pobres en espíritu. Mire, cuando yo tenía 7 años, empecé a asistir a la iglesia, una iglesia presbiteriana en mi país. Luego yo asistí a varias iglesias evangélicas en mi país. Pero cuando yo tenía 24 años, en aquel momento, primera vez y primeramente, yo pedí a Dios que la misericordia con todo mi corazón. Ten misericordia de mis señores. ¿Cuál es la verdadera humildad en espíritu? La cual es que pida a Dios que la misericordia con el corazón. Ten misericordia de mi Señor. Señor, ten misericordia. Una cananea dijo a Jesús que ten misericordia de mi Señor. Cualquier tipo de hombre no puede pedir a Dios la misericordia verdaderamente y con el corazón. Porque la cual ya no tenía más esperanza en ella, en su ciudad, ¿sí? En sus dioses ajenos. Ya la cual no tenía más el camino ni método para curar a su hija. Según punto de vista de Jehová, una hija que estaba endemoniada, la cual era una gran bendición de Dios para él. Maldición, no bendición. Por la cual ella pidió a Jesús que la misericordia.
La característica de arrogante en espíritu no sabe pedir a Dios la misericordia. Satanás quiere pedir a Dios la misericordia de ninguna manera. Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi hija. No, ten misericordia de mí primero. Aquí dice. Señor, hijo de David. ¿Qué significa hijo de David? ¿Qué significa? Mesías. Dios. Hijo de David. Creo que ella creía que Jesús era que su Mesías, su Cristo. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi hija, no. Primero, ten misericordia de mí. Ya su corazón se quebró. También se rompió. ¿Sí o no? Por su hija que estaba endemoniada. ¿Sí o no? Su hija que estaba endemoniada, la cual era la ley de Moisés para él. Como la ley de Moisés. Cada día mataba a ella. ¿Sí o no? Ya les dije a ustedes que esa ciudad era una ciudad muy rica. Y la mayoría de los soldados de Roma se quedaban allá. Que estaba muy seguro, ¿sí o no? Pero su hija era como la ley de Moisés, porque la cual cada día mataba a ella, también condenaba y acusaba a él. Mire, mientras que mi madre estaba llevando a mí en su pecho al hospital, en aquel yo estaba a punto de morir. Al entrar en el hospital, ella dijo a Dios que, ¿por qué mi hijo está muriendo? Por mis pecados. Dios así. Creo que ella cada día era condenada por esa hija, por mi culpa. Ahora mi hija está endemoniada, por mi maldad. Así, ¿sí o no? Cuando la gente tenía muchas dificultades, tribulaciones, primeramente pensaba en sus maldades, ¿sí? Por mi culpa, por mi pecado, mi hijo, mi hija, ¿sí? Hermanos, ten misericordia de mi Señor. 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, pídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella no escuchó que la voz de Jesús, sino el corazón de Jesús. ¿Sí o no? No escuchó la voz que salió desde la boca de Jesús, sino el corazón de Jesús. ¿Eso qué dijo ella? No soy enviado sino a las ovejas
perdida de la casa de Israel. Entonces, ¿por qué él se fue a Tiro? Donde era el territorio de los gentiles, ¿sí o no? Ella escuchó, ¿qué escuchó? El corazón de Jesús. 25. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Ya ella no tenía más su orgullo, ¿sí o no? Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Quiere decir que yo soy perrillo. Una griega realmente, humanamente, hizo decir a un judío eso. No. Pero su corazón estuvo en una posición de que perrillos. Como Mefiboset. Un día David había llamado a Mefiboset. Luego él estuvo en presencia de David. Y Mefiboset confesó a David, soy perro muerto. Ya su corazón estaba listo para tener que, recibir la misericordia de David. Yo entendía que los arrogantes en espíritu no tenían oído para oír el corazón de Dios. Pues aunque predicaba a ellos 1000 de veces, pero el evangelio no servía a ellos. No servía. Jesús podía salvar a los fariseos. Jesús podía salvar a los escribas. No. Él sabía que ellos no quieren escuchar el verdadero evangelio, por eso. Solamente buscaban a los pobres en espíritu. Los muchos escuchaban que el verdadero arrepentimiento y el juicio que viene, pero solo con la cabeza. La característica que los que escuchan que la palabra de Dios con la cabeza, ¿no? La cual no pide a Dios que la misericordia. Oh, Jesús vino a la tierra para salvarnos, amén. Porque yo necesito arrepentir. Mire, el mundo, mire, el mundo, al mundo, tan hermoso, tan lindo. Vamos a divertirnos en el mundo, disfrutarnos en el mundo. ¿Sí o no? Arrepentimiento, el juicio que viene. Pero silbando, ¿sí o no? ¿Dónde está la comida rica? Andando en el mundo. No saben pedir a Dios la misericordia.
como un publicano que golpeaba su pecho ante el templo de Dios. Él era el verdadero pobre en espíritu. ¿Sí o no? Golpeando su pecho, pidiendo a Dios que ten misericordia. Soy pecador, Señor. Pero los falsos oyentes de la palabra de Dios, sí, ellos escuchan mucho, pero no piden a Dios que la misericordia. Todavía tengo mucho tiempo, tengo mucha posibilidad para recibir la salvación, pero ahora no. En 1 año, en 2 años, en 10 años. Yo era igual que ellos, por eso yo sé distinguir entre los verdaderos oyentes y los falsos oyentes. Hermanos, una cananea. Pidió a Jesús con todo su corazón, Señor, ten misericordia. Mi hija está endemoniada. Es muy grave. No, 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 no. ¿Eso qué digo? ¿Mm? Él respondió, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró entre él, diciendo, Señor, socórreme. Respondió él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Cómo que el jefe de los publicanos llamado Zaqueo? Él era muy enano, ¿sí o no? Pues aunque quería ver a Jesús, pero no podía ver. Por eso subió a un árbol llamado ¿qué? Sicómoro, para ver a Jesús. La gente que era como muro alto para Zaqueo, ¿sí o no? Quería ver, pero no podía ver, por eso subió al árbol que sicómoro para ver a Jesús. Porque Zaqueo también se daba cuenta que en mí mismo no había más esperanza, sino en Jesús por eso. Él tenía tanta plata, ¿sí? Pero ¿qué entendió? En el dinero no había más esperanza para él, sino en Jesús. Pero los que tienen todavía mucha esperanza en el mundo no tienen ninguna relación con Jesús. No tienen ninguna relación con Jesús. No tiene nada que ver con él. Mire, en el caso de Noé, Noé condenó al mundo, ¿sí o no? Siguió a la justicia. Hoy también Jesús está
buscando a los verdaderos pecadores, ¿sí? Como un publicano que golpeaba su pecho ante el templo de Dios y confesando que soy pecado. ¿Sí? Ten misericordia. ¿Eso qué dijo a nosotros? Misericordia quiero y no sacrificio. San Mateo capítulo 9. Y pues aprende lo que significa que misericordia quiero y no sacrificio. Pues el que conoce al origen del hombre en Adán correctamente y exactamente, pide, ¿qué pide? Pide a Jehová que la misericordia, como esa cananea. ¿Sí? Y pues aprende lo que significa que misericordia quiero y no sacrificio. Cuando yo tenía 24 años, primera vez yo pedí a Dios la misericordia, verdaderamente. Señor, ten misericordia. Como una cananea. No quiero ir al infierno por mis pecados, Señor. ¿Cómo yo puedo vivir en el infierno eternamente, Señor? No puedo, Señor. Yo también quiero nacer de nuevo, Señor. Yo soy un ignorante de nuevo nacimiento, Señor, pero quiero nacer de nuevo, Señor. Ya cuando tenía 22 años, ya me sentía que yo era un reprobado de Dios. ¿Por qué? Por no guardar la ley de Moisés. Siempre violaba los 10 mandamientos. Siempre violaba ¿qué? La ley de Moisés. Lo honraba a mis padres. No honraba a mis padres. Mentía. Tenía mucha codicia, envidia. No codiciar, pero siempre quería tener más. ¿Sí? Mataba también a muchas personas en mi corazón. Físicamente no. Maldito. Me sentía que yo era un reprobado de... Entonces, voy a divertirme en el mundo libremente. Pero siempre tenía mucho miedo del infierno, secretamente. Señor, me siento que soy un reprobado de usted, Señor, por no guardar la ley. Ya violaba todo, Señor. Porque siempre yo creía que, yo puedo ir al cielo por Cristo también por guardar la ley de Moisés. Creía que por guardar la ley de Moisés más. Pero cuando yo tenía 24 años, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, yo nací de nuevo. 100% por la sangre de Cristo, por la resurrección de Jesucristo. Pues hasta que yo escuché sobre el nuevo nacimiento, Jehová me llevó a mí, que al lugar donde que no tenía más esperanza. Me hizo estar en una posición de tan miserable como esa cananea. En aquel momento
primera vez y voluntariamente pedí a Dios que la misericordia, ten misericordia. Los muchos no creen la voz de Jehová, más que la voz de los médicos. Si los médicos que dieran usted, hablaran con usted que, Señor, usted tiene cáncer de estómago gravemente. De repente, ¿qué llegaría a él? La muerte. ¿Sí? Aunque Jehová muchísimas veces desea, también dice, van a decir a todos los hombres que sobre el juicio que viene, pero no me importa. Menospreciando a la voz de Dios, creyendo más que ¿qué más? En la voz de hombre. No es mentiroso. Mira, el cielo es muy claro ahora. Todo el mundo serán que destruido por diluvio. No lo creo. No lo creo. Solo 8 personas creyeron. Nada más. Vamos a buscar Proverbios capítulo 22. Primero capítulo 16. Proverbios capítulo 16. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Aquí está escrito, antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Qué significa? Cuando la gente fue destruido, ¿no? Quebrantado, ¿no? Antes de quebrantamiento, ¿qué tenía ellos? La soberbia. La soberbia humana y la soberbia que Dios dice son totalmente diferentes. ¿De dónde viene la soberbia? De Satanás. ¿Sí? Y la mayoría de los soberbios no tienen oído para oír la voz de Dios. En realidad no quieren oír. Por eso, antes de que Roma fuera destruido, ¿no? ¿Dónde había qué? La soberbia. También aquí, antes de la caída de altivez, de que espíritu. Realmente Jehová les enviaba a los israelitas muchísimas veces los profetas, ¿sí? Para arrepentirse. Jeremías, Isaías, Miqueas, Moisés, Josué, muchos jueces, pero no oía.
ni escuchaba por creer en sus pensamientos. ¿Sí? Pues antes de quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Cuando yo empecé a pastorear en Bogotá, de Colombia, en aquel momento, un estudiante, un casi vicepastor de la iglesia, vino a mí para luchar contra mí en la Biblia. Cuando yo atendía a él, él hablaba como si fuera un pastor en la iglesia evangélica. Pastores, ¿cómo estás? Amén, pastor. Pues, no quiero decir a usted su nombre. Pero pasando una semana, él lloró ante la Biblia, confesando que, pastor, mi propia justicia es falsa. Yo no tengo lo bueno, pastor. Mientras que él escuchaba la explicación de Romanos, en aquel momento él un poco lloró y tiró su propia justicia. Luego recibió la salvación. Él me pidió a mí que, pastor, yo también quiero ser como un seminarista. Pues yo le dije, sí, pero hay que tirar todo. Sí, pastor. ¿Tú eres vicepastor de una iglesia? No, de ninguna pastor, de ninguna manera. Aparentemente él era un hombre muy bueno, súper bueno, andando como si fuera un pastor muy santo. Pero su corazón era muy arrogante, altivo. Su exterior era muy humilde, pero su interior era muy arrogante, porque no escuchaba la voz de otro. Donde yo mandé al que averigüe teléfono público para la iglesia, porque la iglesia necesitaba una máquina de teléfono público. Pues un día antes de que yo mandara a él eso, ya vi un teléfono público en la zapatería. Y también yo escuché que a muchos vendedores quieren engañar a los extranjeros. Por eso, hermano, usted pregunte y averigüe precio todo en la zapatería. Entra en la zapatería para averiguar eso, precio todo. Él entró y salió. Pues yo pregunté que, ¿ya averiguó? No, pastor. ¿Por qué no? Pastor, en la zapatería, ¿dónde no vende que teléfono público? No, pastor. El que le habló en su casa, pastor, es un extraño, no sabe ni conoce aquí. Y otra vez mandé a él. Averigüe. Entró y salió, de repente salió y, pastor, ¿dónde no hay? Un poco me enojé con él. Pero
hábleme con calma, calma, calma. Y llegué ayer a la zapatería. Al ver que vidrio de esa tienda, vidrio grande. Mire, aquí hay, ¿qué hay? Pastor, ¿por qué aquí hay teléfono público? Luego yo exhorté fuertemente en el edificio del seminario. Hermano, ¿hasta cuándo quiere creer en sí mismo? Lo que él vive, estado de la vida espiritual ante Dios. Cuando concordaba con su pensamiento, aceptaba. No concordaba, no aceptaba. ¿Sí o no? ¿Hasta cuándo quiere creer en su pensamiento? Usted es muy duro ante Dios. En la zapatería hay teléfono público. No lo creo. Pastor no sabe nada, ni conoce nada. Entraba y salía de repente. No hay pastor, no hay pastor. Vamos a ver al pastor. A través de otras tiendas, pastor. Hermanos, luego él lloraba en su habitación, en el edificio de seminario. Pues llamé a él, ¿por qué está ahí? Pastor, yo no tengo esperanza porque yo tengo esposa, por eso Dios conoce a ti. Dios sabe todo, ¿sí? Creo que un día antes de que se casara con una hermana de la iglesia, mientras montaba bici, se cayó, por eso su rostro un poco se rompía, sangrando. Por favor, Dios mío, ¿por qué? Mañana tengo que casarme con una hermana de la iglesia. En realidad, el hermano Antonio Urrea y también los hermanos casados juntaban dinero para comprar traje de boda para él, también zapatos, todo. Pero Jehová otra vez reconfirmó a él que tú puedes casarte con ella por la gracia de, por la gracia mía, ¿sí? Yo le dije, hermano, ¿hasta cuándo quiere creer en su pensamiento? Por un poco de conocimiento, ¿sí o no? Él no pudo aceptar a mi voz. La zapatería, donde no hay teléfono público, ¿sí o no? Mire, hermano, aquí hay. Hay que pelear dueño de zapatería el precio para comprar. Lo quiero usar. Luego hemos puesto en la iglesia y los hermanos llamaba por, ¿cómo se llama? Moneda. Ponía. Jesús probaba a una cananea. También, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Sí o sí, sí o no.
También 11:12, Proverbios capítulo 11:12. Perdón, 22:4. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. Los arrogantes. Pero aquí dice, riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad. La humildad de espíritu sirve a todo. ¿Sí o no? Riquezas y honra y vida eterna, son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Pero espinos y lazos hay en el camino de perversos. El que guarda su alma se alejará de ellos. ¿Sí? Pues los que saben guardar su alma, ¿no? Ellos quieren alejarse de los perversos. Los perversos, ¿quiénes son? Los que no oyen la voz de Dios. ¿Sí o no? Por eso Jesús que dijo una mujer cananea. Por último, 15, San Mateo 15, el versículo 23. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, grande es tu fe. ¿De dónde viene esa fe? De Jesucristo, sobre el corazón humilde en espíritu. ¿Sí? Todavía algunos de ustedes tienen muchos caminos, todavía tienen muchas maneras suyas. Entonces, no pueden tener la fe de Jesús. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que no tienen a dónde ir sin Jesús, sin la misericordia, como Jacob. ¿Sí o no? El que conoce al origen del hombre, nada. Él puede pedir a Dios voluntariamente y con el corazón la misericordia. Amén. Pues una mujer cananea, ella era muy bendecida por tener una hija que tenía espíritu inmundo, ¿sí? Por la cual ella se quebró, la cual le llevó a Cristo Jesús, ¿sí? Como a ellos, ¿sí? O sea, tiene algún problema y dificultad, son que buenas cosas para encontrar a Cristo Jesús. Amén.
Por eso no quiero que ustedes sean los falsos oyentes que no saben pedir a Dios la misericordia. Hoy hasta que oremos.